estoy. Muy buenas tardes con todos. Una disculpa por el minuto de retraso. Bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones denominados Gelatox por parte de la empresa Gas Energy. A continuación voy a dar la palabra al señor Álvaro Río, nuestro director, para que haga la presentación a nuestro expositor del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, noches, en la mayoría de los países de América Latina. Nuestro expositor de hoy día es don Emilio Granja, un conocedor de las finanzas y de la energía en México. Él nos va a hacer un breve resumen de cómo se ha tratado la reforma energética con la entrada del gobierno de AMLO y también un poquito qué está pasando en materia de importaciones, exportaciones, la situación de Pemex con algunos datos que creo que nos ha preparado. O sea que, bueno, pónganse cómodos y escuchemos a Emilio. Le daremos unos 20 minutos. Emilio, muchas gracias por preparar lo que has hecho. Y pues te escuchamos y ojalá nos des unos 10 minutos o 5 minutos para algunas preguntas de nuestros amigos. Claro que sí, muchas gracias, Álvaro. Pues buenas tardes tengan todos. Muchas gracias por participar en estas charlas de Gela. Espero que la cuarentena los esté tratando como se debe, o sea, no muy mal. Y bueno, pues esta es una charla sobre la coyuntura que estamos viviendo con un enfoque particular sobre la industria energética en México. Como saben, esta crisis pues, tiene tres aspectos, ¿no? Uno médico-científico, uno económico y otro político, o de políticas públicas que están relacionadas con las primeras dos. Sin duda, esta crisis nos va a marcar un hito en la historia, un antes y un después. Nunca antes nos había afectado tanto a lo largo y ancho del mundo y a través de todos los sectores de la economía, en todas las economías del mundo. La siguiente, por favor. Si nos vamos a la lámina 3, es que no veo aquí. Espera un tantito. Bien. Al inicio de esta pandemia, a finales de 2019, China reaccionó al brote de coronavirus, prácticamente cerrando su economía para contener el contagio del virus, pero también cerró en su origen muchas cadenas de suministro y de valor, y lo que generó fue una ola también de contagio, pero de contagio económico, ¿no? Hacia Europa y hacia América. Y eso generó un shock del lado de la oferta como nunca se había visto antes. Como nadie sale, nadie se mueve, de tal forma que la demanda en general las soluciones a las crisis de oferta normalmente tienen que ver con una intervención del evitar un problema mayor. Siempre son pues, muy dolorosos y siempre son severamente criticados por los altos costos pero son muy necesarios porque las consecuencias no van siendo mucho peores. Los estímulos fiscales y monetarios son muy necesarios para evitar que quiebren empresas y que haya pues, la consecuente pérdida de empleos. Si no hay, si las empresas se van, puede tener, digamos, empezar con un problema de liquidez que tarde o temprano se convierte en un problema de solvencia, quiebran y pues los empleos se pierden. Con la cuarentena, esta que estamos viviendo hoy día, pues, se nos cae el consumo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 68% de su PIB es consumo y por lo tanto hay muchas empresas que han, pues no quebrado, pero se han perdido más de 30 millones de empleos en estos últimos meses. Y este es el desempleo más grande que se ha generado en Estados Unidos desde la Gran Depresión en los 30. Para Estados Unidos, este año se espera una caída de su PIB
que va entre 4 y 5% de negativo. Muchos países estamos en un entorno de recesión para este año. Se espera una caída del PIB que sugiere pues, quiebra de empresas y pérdidas de empleo. El PIB mundial también se va a ver afectado y se espera que sea negativo en 1 o 2 trimestres del 2020 para terminar en alrededor de 2% el año. La actuación de los gobiernos debe ser en 3 frentes. Entonces, ¿no? Normalmente tendría que atenderse primero el manejo sanitario de la pandemia y después medidas que contengan la crisis económica que viene. Y hay 2 formas. Hay una que es a través de la política monetaria expansiva que asegure la disponibilidad de crédito. Y por otro lado, también acciones que tienen que ver con la política fiscal, con estímulos y apoyos directos a las empresas y a las personas, de tal manera que se evite su quiebra. La siguiente, por favor. Sin un programa de apoyo fiscal, las empresas en crisis de liquidez pueden volverse insolventes muy rápido y generar una ola de quiebras y de mortandad de empresas que haría que el desempleo se vuelva más permanente. Para que se den una idea, en Estados Unidos los estímulos monetarios andan alrededor de 3.3 trillones de dólares, es decir, 3.3 millones de dólares, y en la parte fiscal otros 3.3 trillones de dólares. Esto equivale más o menos al 15% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Estos estímulos van a ayudar a que el empleo se recupere rápido una vez que pase la pandemia, pero aún así se espera que parte de este desempleo permanezca un poco más de tiempo y que acabe el año con un desempleo en 2 dígitos. En México, el estímulo fiscal no llega ni al 1% del PIB. La mortandad de empresas va a ser mucho más alta y esto va a hacer que el desempleo sea un poco más permanente. Se habla de una recuperación en L en vez de una recuperación más rápida. Y esto pues, va a tender a desgastar mucho la administración de cara a las elecciones intermedias del 2021. Se dice que el output potencial del país se ha perdido. El crecimiento esperado en los años siguientes va a ser pues, de 2%. Es decir, el crecimiento para 2019 ya fue negativo. El 2020 seguro va a ser muy negativo y nos va a tomar muchos años recuperar esto perdido, ¿no? Especialmente si lo vemos de cara al crecimiento poblacional. Es decir, México va tarde y va mal, excepto en la política monetaria, porque pues, gracias a Dios, Banco de México sigue siendo autónomo, pero lo que estamos viviendo en México es completamente sui generis. Estamos en la proverbial tormenta perfecta con un gobierno populista de izquierda que su primer año fue de recesión completamente innecesaria y autoinfligida, que cerró en menos 0.1%, para luego, para que nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, caiga 4 o 5% del PIB, nos va a golpear durísimo este año. Esa caída brutal de la demanda agregada en medio de todo esto, aparte, nos están recetando una austeridad franciscana y un absoluto no al apoyo fiscal a la planta productiva. Es por eso que pensamos que la caída del PIB en México va a ser de entre el 7 y el 12% para este año, según las encuestas que se tomen en cuenta, ¿no? Después, tomando en cuenta que venga después una recuperación más o menos modesta del 2%, tomando en cuenta el crecimiento poblacional, esto va a tomar 10 años en recuperar el PIB per cápita, básicamente, ¿no? Y pues los principales motores de la economía mexicana, que son la manufactura, el petróleo, el turismo y las remesas, están prácticamente apagados. Para darles una idea, marzo
Marzo fue un mes récord de remesas, se recibieron una cantidad histórica de remesas, pero en abril prácticamente va a ser cero. Por otro lado, lo que pasa en el sector petrolero, pues es alarmante, ¿no? Pemex perdió este año 25,000 millones de dólares en el primer semestre. Digo, a toda justicia, de los cuales 21,000 millones de dólares fue de pérdida cambiaria, pero ya perdió su grado de inversión. Podemos pasar a la que sigue, por favor. La que sigue. Bien. En general, hay sectores de la economía que están más afectados que otros, ¿no? El sector turismo, todo lo que tiene que ver con la hospitalidad, las aerolíneas, entretenimiento y tal, y otros bienes de consumo que no son esenciales están siendo muy afectados, incluyendo toda su cadena de valor, desde la fabricación hasta la venta al consumidor final. Y hay algunos sectores menos golpeados, como las tiendas de autoservicios, farmacias, y otros que pues les ha ido bien, como por ejemplo los servicios por internet, ventas, servicios de streaming y básicamente todo lo que no conlleve un contacto físico, ¿no?, con otras personas. La baja movilidad en la cuarentena a nivel global ha generado que la industria eléctrica sea de las más afectadas a nivel mundial, energética, perdón, no eléctrica, sea de las más afectadas a nivel mundial. Y ha bajado notablemente la necesidad de transporte. El tráfico ha caído básicamente en todos lados, en todas las carreteras y las ciudades del mundo. Y por supuesto, con esto, pues la caída en la demanda por combustibles. La siguiente, por favor. Sin embargo, pues ya existían tendencias a nivel global que se aceleraron con la llegada de la pandemia. Ya existía un desbalance en la oferta y demanda de crudo, que se estimaba alrededor de 20 millones de barriles diarios, y con la llegada de la pandemia nada más se hizo más grave. La demanda de gasolinas a nivel mundial ha bajado, no sé, 60, 70%. De la turbocina no se diga, y el diésel menos porque pues, es un combustible que se ocupa también en otras partes de la industria. También un factor de presión en los precios ha sido el incremento de producción en Estados Unidos. Particularmente pasaron a ser un exportador neto gracias al fracking en los campos de shale y pasar a ser uno de los productores más grandes. Como recordarán, ya a principios de este año hubo intentos para contener la presión por parte de la OPEP, de los productores más grandes, y hubo desacuerdos entre Arabia Saudita y Rusia que llevaron a terminar solicitando un recorte general en el grupo de OPEP Plus, y donde se acordó un recorte en la oferta, en la producción de 10%, y México estuvo muy rejego y finalmente acabó siendo de 9.7 millones de barriles diarios. De todas maneras, se antoja muy poco para la demanda, para la caída de la demanda que hubo, que se estima en alrededor del 30%. La caída pues, fue brutal en los precios del crudo, sobre todo en abril, pero esto obedeció principalmente a la capacidad o falta de capacidad de almacenamiento, que incluso empezó a desbordar la capacidad dentro de los propios tanqueros que lo transportan. Y esto, sumado a la incapacidad del mercado de futuros financieros, del WTI, de cerrar sus posiciones antes del vencimiento del contrato de abril, pues llegaron a llevar a precios negativos. Es decir, te pago para, ¿cómo se llama?, para que te lleves el contrato, ¿no? Básicamente. Y alguien pudiera tomar esa posición. Y pues, por primera vez en la historia del mercado de petróleo crudo se vieron precios negativos, ¿no? Mientras tanto, pues la producción pues, sigue. La siguiente, por favor. De acuerdo, aquí para que se den una idea, el efecto de la demanda en México, la
Organización de Expendedores de Gasolinas de México, la ONEXPO, la demanda de gasolinas pasó de 667,000 barriles diarios en febrero a 290,000 en marzo, es decir, menos de la mitad, y a 154,000 en los primeros días de abril, o sea, la mitad de la mitad. Esta es la razón por la cual también se empezaron a acumular buquetanques cargados de gasolina que compró México. Hasta 28 buquetanques se llegó a ver haciendo fila para descargar en el puerto de Tuxpan, en Veracruz, ¿no? México no detuvo las importaciones sino hasta mayo. Entonces, bueno, la recuperación de los precios dependerá de la recuperación de la demanda, además de que primero se irá utilizando todo el exceso de inventario acumulado en estos meses y dependerá de la recuperación económica de cada país, ¿no? Pero la destrucción de la demanda ha sido brutal, pero al mismo tiempo pues es temporal, va a regresar, ¿no? Algunos gobiernos han tomado medidas que van a hacer que la demanda se recupere más rápido y otros pues no tanto, ¿no? Y vamos a tardar años en recuperarla, pero algún día llegaremos. Hasta entonces, podemos prever un escenario de crudo relativamente barato. Sin embargo, el ajuste en precios pues va a ser violento si se cae la producción por quiebras y no se recupera la demanda tan rápido. La siguiente, por favor. Hay un factor que es importante. El lifting cost de los shalers en Estados Unidos pues evidentemente es más alto que los precios actuales de crudo. Sin embargo, estas son empresas muy apalancadas que se vieron obligadas por los mismos contratos de crédito a tomar coberturas para su producción, ¿no? Entonces, estas coberturas, el flujo de caja suficiente para seguir operando. Esto, pues hasta que se termine, se venzan esas coberturas y no se renovar, si no se recupera rápido la demanda en los Estados Unidos. Esto podría ocurrir ya en el 2021, o sea, vendría escalonado en el tiempo. Entonces, pues si no hay una recuperación de precios, pues puede desencadenarse algunas quiebras en el sector, ¿no? Los productores más grandes, pues seguramente harán recortes en su presupuesto y en sus proyectos no prioritarios, pero eventualmente pues tendrán que bajar también su producción. Esto sin duda va a retrasar la normalización de precios y podría llegar a provocar pues, cierto contagio en los mercados de crédito. Si esto llega a suceder, el gas natural que México importa de lugares como Oaxaca, en Texas, donde hoy te lo regalan, porque el gas asociado, pues empezará a subir de valor, ¿no? El gas natural, de nuevo, el principal consumidor en México pues son el ciclo combinado. Entonces, si bien ha bajado un poquito el consumo de la parte industrial, no ha sido mayormente afectado, ¿no? Por otro lado, pues ¿cómo se llama? El consumo doméstico, pues hay una muy fuerte componente de gas LP y de gas natural, en donde la demanda ha sido mayor, porque la gente está pues básicamente en cuarentena en su casa, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahorita una foto de lo que es la energética hasta hoy. La verdad es que ha sido exitosa, pero pues lleva sus tiempos. Y el problema es que sigue siendo relativamente incipiente, ¿no? Para darles una idea, hoy se producen alrededor de 100,000 barriles diarios, cuando Pemex produce 1.76 millones de barriles. Entonces, al final del día, hoy que estamos en medio de esta crisis, pues es la producción digamos, de privados, y privados sí no, porque Pemex también está metido en esas rondas, pues
no pinta gran cosa. Por otro lado, por ejemplo, ya en la parte industrial, Pemex, que procesa alrededor de 540,000 barriles diarios en 6 refinerías, pues eso les habla un poco de la baja capacidad que tienen las refinerías de Pemex, ¿no? Procesa 540,000 barriles diarios, pero importa 800,000 barriles diarios de refinados, ¿no? Entonces, imagínense, de esos 540, pues todavía son menos lo que se acaba produciendo y mucho lo que se importa, ¿no? Eso más las importaciones del sector privado. ¿Sí? La siguiente, por favor. Pues tal cual, el precio de la mezcla mexicana de exportación fue de $15.60 en promedio en el primer trimestre del 2020. El 70% se vende a refinerías en el Golfo de México y lo demás se va a Europa y Asia. Y bueno, pues el precio para el segundo trimestre es un promedio ponderado, pero pues gracias a que la mayor parte se vende en Estados Unidos, pues el precio del promedio del segundo trimestre pues va a ser muy, muy cercano a cero. La siguiente, por favor. Bueno, los números de Pemex son espectacularmente malos. El primer trimestre del 2020, aquí, como podrán ver, su rendimiento operativo fue de 30,000 millones de pesos. El costo de financiamiento, 60,000 millones de pesos. Y los impuestos otros 60,000 para una pérdida. ¿Cómo está el tipo de cambio? Alrededor de 90,000 millones de pesos. Esto, pues alrededor de 3,500 millones de dólares. ¿Qué hubo del peso en estos últimos meses? No te oigo, perdón. Bueno, ya, para terminar, si quieres, pasamos a la siguiente, por favor. El segundo trimestre se ve muy mal, ¿no? Ya, como les explicaba, a pesar de 156,000 millones de pesos, más o menos 25,000 millones de dólares de apoyos del gobierno federal y de estímulos fiscales y líneas de crédito comprometidas que tienen, solamente que el tipo de cambio se regrese, veremos un impacto positivo Por supuesto, también los precios de importación son diferentes, ¿no? La estructura financiera de Pemex, aquí en esta foto se ve como es prácticamente insostenible, tiene una deuda de blanqueamiento bastante alto. Se perdió la calificación crediticia para sanear esto, pues yo lo que veo es que primero tendríamos que tener un plan de negocios creíble y el gobierno federal tendría que absorber parte de la deuda. La siguiente, por favor, la final, por favor. Finalmente, pues, ¿qué es lo que hay que hacer para las empresas? Ahorita, pues, evidentemente, cash is king, ¿no? Es necesario tener una muy buena planeación de flujos de efectivo, reducir costos, reestructurar la deuda si es necesario y aprender el ciclo de capital de trabajo. Dejar negociarla, replanearla ante los escenarios de incertidumbre que se viven y finalmente, pues ver dónde están los riesgos. Hola Emilio, yo te perdí, no sé si Andrea, ¿me escuchan? Sí, señor Álvaro, lo perdimos al señor Emilio, debe ser alguna cuestión de su internet, sin embargo, esta es la lámina final. Podemos pasar a ver. Bueno, a ver si Emilio nos escucha todavía. Emilio, gracias por la presentación, Emilio. Buenos números contundentes sobre cómo está la situación de Pemex y del sector energía en Bolivia. Y te paso una pregunta que es referente al gas. Ustedes han estado recibiendo unos precios de gas espectaculares del mercado norteamericano. Incluso se hablaba de precios negativos. ¿Tú puedes dar una pequeña y breve explicación en un par de minutos sobre ese tema? Sí, por supuesto. Mira,
este gas viene del sur de Texas, sobre todo, de la zona de Oaxaca, ¿no? En donde mucho de esto es gas asociado al shale, y pues evidentemente el gas asociado es sumamente abundante y prácticamente te lo regalan los shales, ¿no? Si vas por él. Entonces, aquí lo que puede pasar, que te estaba explicando, no sé si me alcanzaron a oír, es que los shalers son empresas altamente apalancadas. Ahorita están produciendo crudo por debajo de su, o sea, están produciendo por debajo de su costo. O sea, perdón, el costo está mucho más alto que el precio de venta. Entonces, podría haber quiebras, sí, sin embargo, muchos de estos shalers están altamente apalancados y parte de esa palanca les obligó a tomar coberturas. Estas coberturas pues son lo que les está dando los flujos suficientes para sobrevivir, pero en la medida en que no se recuperen los precios y las coberturas empiecen a vencer y no se puedan renovar, pues podría haber algunas quiebras. Esto, pues evidentemente, traería como consecuencia un alza en los precios del gas que se exporta a México, yo creo. Bueno, nos queda para una más, Emilio, nos queda para una más. Te voy a pasar un par, yo tengo una, pero voy a ver si alguien del público tiene alguna más que nos ha pasado. Yo te voy a dar una mía, prefiero darte una mía, Emilio, preguntarte sobre las exportaciones de petróleo que hace México, a dónde están destinadas y ese hedge que alguna vez me has comentado a mí, el seguro que tiene México para cuando los precios suben o bajan demasiado. Si me puedes dar una breve explicación, es un tema alucinante porque los futuros financieros tú los manejas muy bien. Claro, con mucho gusto. Mira, yo diría que la mayor parte del crudo se exporta al Golfo, a las refinerías del Golfo de México, particularmente a Deer Park en Houston. Y otra buena parte se va lo demás se va a Europa y se va a Asia, ¿no? La forma en que se forman los precios tiene que ver con el crudo de referencia en cada zona. Entonces, la fórmula de precios está, digamos que su variable más importante es el WTI, de lo que se vende en el Golfo de México, el Brent, de lo que se vende en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final de cada día, pues ves cuánto vendiste a cada lugar, el precio que se utilizó para la venta y sacas un precio ponderado y ese es el precio de la canasta de exportación mexicana, ¿no? Como el componente que está atado al WTI es bastante grande, por eso se vio tan castigado el precio de la mezcla cuando se cayó cuando cayó el WTI por debajo de cero, ¿no? Y tiene, esa caída tuvo más que ver, bueno, obviamente tuvo que ver con temas pues que se cayó la demanda y por otro lado no tenías suficiente capacidad de almacenamiento, pero también hubo una dislocación en el mercado de futuros financieros bastante importante, que una es consecuencia de la otra, pero se vuelve un poco como el huevo y la gallina. El caso es que al final pues acabas pagando porque se lleven esa cosa porque no tienes dónde meterla, ¿no? Me decías, bueno, el gobierno mexicano y Pemex, los dos compran coberturas. El gobierno mexicano cubre sus ingresos fiscales que dependen, digamos, de la venta de petróleo crudo al exterior, ¿no? Y por otro lado, Pemex pues cubre también sus ventas, pero al final del día también se netea un poco con las importaciones que hace de gasolinas, ¿no? Entonces,
Eh, y bueno, lo que te puedo decir de eso es que Pemex este año va a recibir alrededor de 350 millones de dólares de sus coberturas, que es prácticamente nada, ¿no? Es muy poquito. Y el gobierno federal pues recibirá lo que le toque, sino hasta final de año. No se sabe muy bien a ciencia cierta. Sabemos que cubrieron el crudo a $49, pero no sabemos bien la cantidad de crudo que se cubrió. Entonces, esto pues aliviana las finanzas públicas en el escenario de una caída de ingresos fiscales, pero por este año, no nada más. La última nos da para 2 minutos más. Una última pregunta, dice, ¿qué ha pasado? ¿El nuevo gobierno fue amigable con la reforma energética o fue muy en contra de la No, reforma? hombre, el gobierno, el nuevo régimen es completamente hostil a la iniciativa privada en general y en particular en la industria de la energía, ¿no? Recientemente soltaron un zarpazo con el tema de las energías renovables, ¿cómo se llama? Deteniendo todas las pruebas de plantas fotovoltaicas y eólicas que iban a entrar en operación por temas ¿cómo se llama? Pues para garantizar el servicio eléctrico nacional, unas excusas ahí medio chafas, la verdad, pero finalmente han estado enseñando los dientes con respecto a todo lo que tiene que ver energía, ¿no? Ok. Bueno, Emilio, te agradecemos un montón la pequeña preparación que has hecho. Agradecemos a todos los que están acá conectados. Hemos acabado con un ciclo de Gela Talks, pasado un día, un país de la Argentina a México. Concluimos acá con Emilio, que nos ha dado este breve repaso de cada país. Los que nos han seguido en forma cotidiana o pasado un día, les agradecemos muchísimo. Ya vamos a ver con qué nos inventamos para seguir haciendo algo así ingenioso, de muchos de nuestros oyentes han aprendido de lo que pasa en otros países. ¿Sí? Emilio, muy buenas noches. Gracias a todos y ya estamos en contacto con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, señor Emilio, señor Álvaro. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Gela que nos han acompañado. Les sugerimos seguir nuestras páginas de Facebook, nuestras páginas de YouTube, en las que se va a cargar esta y las demás conversaciones del ciclo Gela Talks. Muchas gracias con todos. Gracias.